Yes. Trae un yes a tu vida con un préstamo de Co-op Seno Gandía. Te prestamos $6,000 desde $108 mensuales. Y si necesitas, te prestamos hasta $50,000. Solicita en préstamosenogandía.com o al 650-1122. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Co, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, soy Carmen Enita Acevedo y estamos a las 5:05 de la tarde en ¿Qué palo es noticia? Por Bonita Radio, julio 22. A esta hora vamos a hablar de dos temas, uno más sencillo que otro, pero definitivamente el más importante es el que, terminado el programa de esta mañana, salió una información relacionada con los documentos, el documento de 81 páginas y 140 adendums que le enviara el SAR de Energía a Luma Energy, en lo que se entiende es el inicio de notificar lo que no se le ha notificado desde el 2021, que incumplen con el contrato del gobierno de Puerto Rico para privatizar la transmisión y distribución de energía. Eso nos va a tomar bastante tiempo porque vamos a tratar de hacer un análisis de esa carta y los puntos que trajo el SAR de Energía José Colón 4 años más tarde de iniciado el proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y el segundo tema, definitivamente, un papelón que acaba de hacer hace un rato entre una periodista que no sé quién es, con lo que yo llamo una pregunta plantada a la secretaria de la familia, Susan Roy Fuertes, con relación a los menores y el papelón de los trabajadores sociales que alega la secretaria fueron al concierto a orientar a los padres y madres que llevan allí a menores. Aunque usted no lo crea, a eso se dedica el gobierno de Jennifer González y la secretaria del Departamento de la Familia en un país donde no hay trabajadores sociales para investigar las querellas de maltrato, que muchas de ellas tienen que ver con abuso sexual de menores. Pero se dan la vuelta por los conciertos y el concierto, en este caso de Bad Bunny. Son muchos los que tienen coco rancio con Bad Bunny y su figura. Vamos a ustedes y recuerden, siempre que estemos aquí en vivo, pueden donar a través del chat del programa en YouTube. Gracias por eso y también recuerden compartir el contenido y decirle a la gente hasta por WhatsApp. Cuidado, que no nos vayan a meter un impuesto por compartir los programas del periodismo independiente por WhatsApp. Lo pueden enviar y decirle a la gente, comenta, entra, suscríbete. Sobre todo, dale a la campanita para que te avise cuando estamos en vivo. Vivian López Pérez está por ahí. Florence Ramos llegó segunda. Saludos. Art LB 12, saludos. Nereida Ramos también está por ahí. Heidi Ramírez desde Michigan. Heidi, gracias por tu aportación. Luz Díaz desde Winter Garden, Florida. Luis Matías, Puerto Rico Fishing Manía. Saludos. Arturo Figueroa, Sandri Fanzón, por ahí está Wilma Fontán, Lizeth de León, Luis Fernández, María Buzoy, Monpadua, John Alicea TV, ¿quién serás? Luis Fernández, Rita Guzmán, Papo Doner, buenas tardes, tierra de Bad Bunny, saludos a Isis Camilo, está Pablo Pimentel, Dragon Illusion,
Eso es, por fin logré llegar a tiempo. Linda tarde lluviosa. Oye, está lloviendo. Yo estoy aquí encerrada, pero estoy escuchando que está lloviendo. Tito Crespo, José Jiménez, Norberto Cancel, Brenda Gómez, Sandra Arroyo, Tita Guzmán, Rita, perdón, también está por ahí. Yo quiero ir primero a este papelón, porque esto para mí es un súper papelón. Y la verdad es que no se cansa el gobierno de Puerto Rico de hacer estos papelones, sobre todo secretarias que yo creo que han hecho un divino. Una porra, diría doña María en Country, con relación al trabajo que hay que hacer en Puerto Rico para las familias indigentes, las personas mayores de 60 años, que se supone que proteja el Departamento de la Familia, y los menores. En este caso, Susan Roy Fuertes, en lo que yo llamo una pregunta plantada, porque es que, ¿a quién se le ocurre preguntar? Para empezar, quizás debería ponerles el audio, pero se los voy a narrar porque de verdad que escucharlo me da, realmente me da vergüenza ajena. Cuando usted hace una pregunta diciendo, oiga, secretaria, ¿qué ha pasado con el plan que tenía el Departamento de la Familia para el concierto de Bad Bunny? Pues definitivamente usted está partiendo de la premisa de que en efecto el Departamento de la Familia anunció y usted acoge como bueno que hayan trabajadores sociales yendo al concierto de Bad Bunny para ver cómo los padres y las madres se comportan con los niños y las niñas. Sobre todo, que puedan estar expuestos ¿a qué? Si están con los padres y las madres, quiere decir que en efecto están con permiso. Están allí porque quieren. Pero hasta eso quiere hacer el gobierno del Partido Nuevo Progresista, Jennifer González, Tomás Rivera Chatz y los fundamentalistas, incluidos los PNP de Proyecto Dignidad, que ahora, ante la posibilidad de que no tengan partido para el 2028, parece que van a regresar al PNP. Eso ha hecho la secretaria del Departamento de la Familia. Entonces la pregunta a Susan Roy Fuertes sería, secretaria, ¿cuántos trabajadores sociales tiene el departamento para atender las múltiples miles de querellas que no están atendidas por falta de trabajadores sociales? Secretaria, ¿sobre la base de qué usted está con un programa de vigilancias? Vigilancias los llamó ella en esa conferencia de prensa, en el concierto de Bad Bunny. ¿Cuál es el plan de trabajo que usted dice que tiene, que se llama vigilancia? Vuelvo y repito, esos trabajadores sociales deberían estar en un lugar donde en efecto hay maltrato de menores y no tratando de pescar aquello que ustedes desde el fundamentalismo religioso y la hipocresía del Partido Nuevo Progresista de que protege a los menores cuando los deja desprovistos de seguridad, cuando no atienden las querellas de maltrato, incluso en hogares sustitutos que mantiene el Departamento de la Familia con los fondos públicos. Esa es una pregunta legítima. Si me está escuchando, envíeme la contestación, carmenenita@bonitasradio.net. Susan Roy Fuertes, muchacha de mandado. Esta sí que ha demostrado ser una súper muchacha de mandado. Ahí está. Esa es. Tomen nota. Ponlo en la nevera. Ustedes no duden que pase algo en el esfuerzo del Partido Nuevo Progresista en estos 4 años y Susan Roy Fuertes corra para una posición electa para la legislatura, porque es que estos muchachos son así. Ellos entienden que están haciendo lo que tienen que hacer porque les responden al Partido Nuevo Progresista y a la gobernadora de turno, que fue la que la nombró. Y hablando de las respuestas que precisamente se dan en el contexto de un Partido Nuevo Progresista que lleva 3 años gobernando al país. 3 cuatrienios. Esta mañana también hablaba de 3 años. 3 cuatrienios. Este es el tercero. Yo quisiera enmarcar lo que a todas luces es un planteamiento que debió hacer la Autoridad de Energía Eléctrica, las autoridades de alianzas público-privadas, hace 4 años. Cuando desde el día 1 que Luma empezó a hacer
la privatizadora de transmisión y distribución de energía, las personas alrededor de Luma, los que conocían al monstruo, que tenían información de dónde venía Luma, de hacer exactamente lo que hizo en Puerto Rico con una privatización en California y tener serios problemas allí, incluidas demandas relacionadas a su bajo performance con relación al contrato de privatización. Dijeron desde el día 1 que Luma no estaba organizada y que no conocía el terreno en Puerto Rico, que no conocía el diseño que tenía el sistema de energía que se vino abajo, entre otras por la corrupción de los partidos de gobierno Nuevo Progresista y Popular Democrático, y lo que en efecto fue un proyecto de diseño, por diseño, de la administración de Luis Fortuño, con la ayuda de administraciones del Partido Popular, para privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica. Que los apagones eran múltiples, que no sabían manejar el nivel de complejidad del sistema, incluso que no tenían la capacidad, desde lo más importante que son los técnicos de la Autoridad de Energía Eléctrica o del sistema eléctrico, que son los celadores. Eso se dijo desde el día 1. Y Puerto Rico en el 2018 empezó a ver cómo el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares planificó, junto a unos adeptos de la Alianza Violeta, Partido Popular Democrático, la privatización. Y en el 2021 era el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, cuando vimos cómo diseñó los famosos anuncios para que se quedara con la transmisión y distribución de energía Luma, ayudado por el entonces director, o encomendándole ese trabajo al entonces director ejecutivo de las alianzas público-privadas, Fermín Fontanés. Nosotros vamos a discutir una carta que tiene en efecto evidencia documental de Fermín Fontanés por un lado, y por otro lado, el que no se puede hacer el nuevo de lo que está pasando hoy con Luma, tampoco con lo que está pasando con New Fortress, Josué Colón. En esa carta de Josué Colón hay cartas de Fermín Fontanés y hay cartas de él. Porque en un momento, él como director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, no olvidemos que vino a resolverle un problema precisamente de personal de dirección a el gobierno de Pedro Pierluisi, colocó en el tracto documental hacia Luma, desde la Autoridad de Energía Eléctrica, la información suficiente para decirle a Luma: usted no está cumpliendo. En el orden de las cosas como han ocurrido desde el 2021, esta carta es lo que debió haber hecho Fermín Fontanés desde el 2021, que nunca hizo. Y me explico. Ese contrato, como todo contrato se supone que tenga, tiene una cláusula para decir: si usted no hace esto, yo puedo cancelar el contrato. Pero un contrato de esta envergadura, y recordemos que aquí hay 2 contratos. Los contratos hasta el momento son suplementarios, el primero y el segundo. Todavía el contrato a largo plazo, que es de 15 años, no se ha firmado. Porque me luce que uno de los grandes problemas es precisamente que Luma arrastra los pies, y hablando con Luis Raúl Torres, que conoce mejor que yo todo lo que ha pasado con relación a Luma y cómo el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista asumieron esta discusión en la legislatura. No olvidemos
que el Partido Popular tenía 2 personas sentadas en las alianzas público-privadas, Eduardo Ferrer y Lisa Ortiz Camacho. Ambos apoyaron los contratos de Luma y de Genera. O sea, la alianza violeta está clarísima. Esos eran los representantes del Senado y la Cámara de José Luis Dalmau y de Rafael Hernández Montañez. ¿Para quién trabajaron? Tomen nota. Si eso no se da, y uno de los mayores problemas sigue siendo el asunto de la deuda y la quiebra, pues ustedes pueden estar seguros que Luma, que lo que le importa es el negocio, no va a querer firmar ese contrato suplementario porque sabe que los chavos están cortitos. Así las cosas, nosotros tenemos hoy, a mi juicio, que esta carta, donde en efecto se le da un ultimátum a Luma, diciéndole, aquí hay, ellos dicen que son 10 puntos, yo sostengo que son 8, porque hay 10 números, pero hay 2 que son básicamente seguimientos del otro. En esta última parte dice, si ustedes no cumplen con lo que se le ha señalado en esta carta, si ustedes no hacen un ejercicio de remediar esta situación, incluido lo que son violaciones materiales y del ejercicio de performance, la Autoridad de Alianzas Público-Privadas va a ejercer su derecho de cancelar a partir del artículo 15, sección 14.2 y declarar a Luma en default, es decir, en incumplimiento, y pedir la cancelación del contrato y también la reparación de daños, recuperar. Realmente no dice daños, lo que habla es, sí, dice daños específicamente, recuperar los daños. Lo que trae todo esto final, ese párrafo, es en efecto el resumen, punto por punto, de todo aquello que solamente, y esto es súper importante, gente, enviaba por carta, entre otros, el director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, Fermín Fontanes. ¿Y por qué es importante que yo les diga que hay cartas de Fermín Fontanes en este resumen? Y en este, realmente no es un resumen, es un relato. Porque la fiscalización no puede ser solamente la carta. Y Fermín Fontanes está enviando cartas por lo menos desde el 2022. Estamos hablando de hace 3 años. Precisamente si desde el 2022 los incumplimientos eran fundamentales y se hubieran traído y ejercido como se supone que se ejerzan. Usted no cumple con esto y no hay remedio. Usted no cumple con esto y tampoco lo remedia. Tampoco lo remedia el tercero, el cuarto, hasta el 12. Usted tiene una causa de acción para ir y solicitar la cancelación o cancelarlo. Y habrían tenido 3 años para hacer una transición ordenada. Pero eso nunca se hizo. Si nunca se hizo, tan responsable a mi juicio, es Josué Colón, quien hoy dirige la carta con el ultimátum, como su padre político, entre otros, porque ahora Jennifer González también lo es, el gobernador Pedro Pierluisi, Fermín Fontanes, y no olvidemos a Omar Marrero, porque Omar Marrero era el secretario de Estado, pero antes también fue de las alianzas público-privadas y director de AFAF. Y estos eran los que defendían con Noelia García Bardales y el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, entonces, la posibilidad de que aquí no había ningún problema, porque ellos estaban fiscalizando a Luma. Me parece escuchar a Pedro Pierluisi decir, nosotros le mandamos una carta. No, eso está atendido. Y Noelia es la que se supone. Ajá, Noelia es la que se supone. Nada que ver.
Yo quiero que vayamos a los puntos identificados en esta carta como los que dan base a que se pueda activar la cancelación. Vamos a ir poco a poco también definiendo en algún momento qué es lo que supone que el gobierno de Puerto Rico haya dicho esto hoy. Obviamente, el gobierno de Puerto Rico le dice a Luma en esa carta que de esos 12 puntos, 10 dicen ellos, yo digo 8 porque 2 de ellos son seguimientos de cartas, etc. Es importante establecer que no pagaron, que no pueden recobrar más allá de los 345 millones de dólares de los 13,000 millones que puso FEMA para rehabilitar el sistema. Es decir, que ellos no han hecho nada para recobrar. No son efectivos, asertivos en los proyectos, manejando proyectos para poder recibir el dinero de FEMA. Que se quedan sin dinero en caja, que no tienen dinero en caja porque tienen un problema de cobro, entre otras. Que incumplen con las disposiciones del desglose de fondos federales o el recibo de fondos federales, sobre todo el financiamiento de los proyectos pagados con fondos federales, precisamente porque no tienen, obviamente esto es un problema de administración, no tienen la capacidad de atender esos proyectos a tiempo, organizarse de una manera tal que puedan entonces representarle al gobierno federal: aquí está lo que nosotros gastamos, para que puedan atender el repago. Que no tienen suficiente dinero en caja y constantemente lo están diciendo. Esa sería la cuarta, ya la mencioné, pero quiero ir por los números para poder hacer los proyectos, y siempre tienen que estar pidiendo que se aumente el dinero de la factura para poder pagar los proyectos. Es decir, que Luma, y esto no es nuevo, siempre está pelada, pero también sabemos, y este sería el quinto, los gastos en los que Luma ha incurrido, que la Autoridad de Energía Eléctrica le ha dicho que es un incumplimiento adicional porque gasta más en relocalizar a empleados en Puerto Rico que lo que precisamente gasta en muchas otras operaciones que son más importantes. Que Luma utiliza, en violación a las disposiciones federales, empleados de Quanta, de su filial, de su matriz, para hacer trabajo, y esos son los que relocaliza. Que obviamente insisten mucho, por lo menos en 3 ocasiones, por eso digo que son 8 y no son 10, en el asunto de que incumplen con las disposiciones con relación al manejo de los fondos federales. Que, entre otras cosas, tienen problemas para reconciliar esos proyectos que se pagan con fondos federales con el schedule o el calendario en que se supone estén ejecutados. Que hay incluso disposiciones, sería el sexto, relacionadas con la violación a los planes fiscales de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ahí tienen un problema ¿con quién? Con la Junta de Control Fiscal. Por otro lado, ya hablamos de el dinero en caja, y nunca tienen a tiempo las contestaciones y el descubrimiento de información con relación a ese dinero en caja. Es decir,
Solamente hace un año, desde el 29 de julio del 2024, Luma le está dando información de su dinero en caja al gobierno de Puerto Rico. Y eso es crítico, ¿saben por qué? Porque este dinero no es de Luma. Este dinero es o del pueblo de Puerto Rico porque paga la factura de luz o por lo que tiene de los fondos federales. Ahí es que también tienen el problema. Porque como no hacen nada a tiempo, no hay recobro. No pueden recobrar el dinero de FEMA. Hay también otra disposición, y ese sería el número 10 para ellos, el número 8 para mí, relacionada con la certificación de los planes y la incapacidad de Luma de contestarle al gobierno de Puerto Rico, específicamente sobre la cantidad de dinero en gastos exorbitantes. Cantidad de dinero que pasa, según la Autoridad de Energía Eléctrica, de ser, digamos, más que eficiente. Yo no creo que sea eficiente no gastar el dinero público a mano llena. Cuando una ve todo esto y ve que Josué Colón tiene que citar a Fermín Fontanés, no puede más que decir que Fermín Fontanés no solamente fue mediocre. El gobierno de Puerto Rico arrastró los pies con Luma. Lo que se sabía desde el primer momento. Y ustedes dirán, ¿por qué el gobierno de Puerto Rico, incluido Tomás Rivera Chatz, que nunca fue enérgico con relación a Luma, nunca arrastró los pies con Luma Energy? Yo creo que todo tiene que ver precisamente con la capacidad que ha tenido el gobierno del Partido Nuevo Progresista de ser deficiente, de no querer meterle las manos a los que le pagan las campañas cada 4 años. Y en Luma Energy hay mucha gente que le paga la campaña al Partido Nuevo Progresista. Parecería que Pedro Pierluisi estaba casado con Luma. No quería hacer nada con relación a Luma. Y eso se vio. Y yo creo que Pedro Pierluisi, sentado ahora con Tomás Rivera Chatz, comiéndose 3 golpes, el famoso desayuno dominicano, tiene que saber que eso le costó la primaria. Pero el problema de Jennifer González no es menor. Jennifer González no dijo nada nunca cuando era comisionada residente y no tenía aspiraciones, o por lo menos no lo había anunciado, que quería ser gobernadora en el 2024. Pero hace solamente 10 meses, Jennifer González comenzó a hablar mal de Luma y a decir que el gobierno de Puerto Rico no fiscalizaba, que era negligencia y que raya en la dejadez. Pero nunca lo dijo cuando era comisionada residente. Cuando estaba en el chichichijá con el gobierno de Pedro Pierluisi, cuando se decía por lo bajo, pero no lo había hecho público, que iba a correr contra Pierluisi. Y ahí es donde está la verdadera tragedia de esta carta. Porque si Jennifer González quiere decir hoy que le va a cumplir la promesa de campaña al pueblo de Puerto Rico, yo creo que este primer esfuerzo no es suficiente. Precisamente porque lo que no había hecho antes, o lo que es tardío ahora para ella y para Josué Colón, definitivamente se encuentra en que el inicio de esta etapa de poner por primera vez todo el incumplimiento de Luma en una sola carta diciéndole te voy a cancelar el contrato si no remedias esto, incluido el asunto de los apagones, tiene un problema que tiene que tener un debido proceso. Y para ese debido proceso, si empiezas a 7 meses de tu administración y Luma lo va a retar, aquí viene lo importante, pues definitivamente tiene que pasar un tiempo y esto llegará a los tribunales y allí puede tardar años. Por un lado.
Pero si Luma, como hablaba yo con Luis Raúl Torres hace un momento, y él me decía, si Luma no quiere pelear esto porque no va a pelear con el gobierno de Puerto Rico, porque obviamente son proyectos, pleitos costosos, porque sabe que el gobierno lo quiere sacar, pues podría querer irse y que el gobierno de Puerto Rico le pague para que se vaya. Hay un antecedente en la historia, pero un antecedente que tengo que decir que fue una buena administración del Partido Popular. Si la María Calderón sacó a Ondeo y sacó a la compañía de agua, ella sacó a Ondeo, antes era la compañía de agua y también la sacaron. Pero ¿saben qué? No se llevaron un vellón, todo lo contrario. Ondeo tuvo que pagarle al pueblo de Puerto Rico lo que se había llevado, que era ilegalmente pagado por el pueblo porque había incumplido con el contrato desde el día 1. Y el detalle hoy en relación a esto es si el gobierno va a dar la pelea para salvar las propiedades, más que propiedades, para salvar el sistema de energía eléctrica, de transmisión y distribución. Y el problema que tienen con Genera es otro, porque ahí es más complicado, porque estamos hablando de la producción y si no, miremos el ejemplo de la semana pasada, después que le dieron el monopolio a New Fortress, que es lo mismo que Genera. Y yo creo que esa es la crisis de esta carta. Ese es el contexto en que esta carta no se puede discutir si este es el primer intento de que se va Luma y que eso va a ocurrir en este cuatrienio. Porque si Luma va a lucharlo, no necesariamente, primero. Y segundo, ¿ustedes se imaginan que el gobierno de Puerto Rico, como lo tiene acostumbrado Jennifer González Colón, diga, vamos a tener que darle algo a Luma para que se vaya, porque nosotros queremos que se vaya y ellos no se quieren ir? Y la negociación, pues uno siempre tiene que dar algo. Es que ya yo me la puedo imaginar diciéndolo. Y ahí es donde yo insisto en el planteamiento de que el gobierno de Puerto Rico saca hoy esta carta porque sabe que tiene muchos problemas y que uno de sus principales problemas sigue siendo el servicio de energía eléctrica. Y que Jennifer González dijo una cosa que no necesariamente puede cumplir a sabiendas, porque así son las promesas de campaña, por lo menos que la gente del PNP puede decir y el país puede decir que Jennifer González dice una cosa hoy y otra más tarde. Y en esta crisis sacar una carta como esta, Ave María, va a sacar a Luma. No es tan fácil. Y nosotros lo dijimos incluso en la propuesta de la alianza electoral. Y ellos dijeron, no va a ser fácil, pero nosotros lo vamos a hacer desde el día 1. El problema es que Jennifer González no solamente está empatada con Luma, que le tiene medio fo porque esos eran de Pierluisi, es que está empatada con Genera. ¿Y qué hacemos con Genera? Con todos los conflictos de intereses que tiene, con todo lo que ha sido un contrato leonino desde el día 1, ayudado con fondos públicos y propiedades del pueblo de Puerto Rico, porque los muelles donde está Genera New Fortress son del pueblo de Puerto Rico. ¿Por qué Jennifer González no los ha sacado ya? Si ese contrato es un monopolio. Usted lo saca y bien, llama a todo el mundo y aquí le vamos a comprar a todo el mundo, sobre todo al que lo venda más barato, porque ahí sí hay dedos amarrados. Y ahí sí que está una familia que Jennifer González le tiene miedo porque tienen un periódico. Eso, gente, no es cualquier cosa. Y ese es el problema que tiene Jennifer González. Podrá decir que esto es, como el titular tiene que decir, el primer intento. Claro. Pero el primer intento, ¿a cuenta de qué? El primer intento de qué contexto, en qué contexto se lee esa carta de José Colón. Y ahí es donde está todo. Y yo recuerdo como en agosto del 2023, Noelia García Bardales decía con la boca de comer que estaba fiscalizando a Luma. Y Fermín Fontanes decía, no, si eso no me toca a mí. Eso le toca a Noelia.
porque él decía que a él no le tocaba la fiscalización. Pues aquí lo tienen. El PNP diciéndose al PNP, lo hiciste mal. Porque esto no es el Partido Popular, ni el Partido Independentista, ni los aliancistas. No, este es el PNP diciendo, wow, metiste las patas. Esto es peor. Este es el PNP de Jennifer González, de Francisco Domenech y de José Colón, porque el problema es que son más leales al partido que al país. Diciéndole al mismo PNP, pero de Pedro Pierluisi, al mismo PNP de Jennifer González, porque ella era la comisionada residente de aquel esfuerzo 2021, 2017, 2020, 2021, 2024, qué mal lo hicieron. Ustedes no hicieron lo que tenían que hacer. Esa es la historia. Y en ese contexto estoy viendo la carta. Mañana voy a publicar punto por punto para que lo tengan súper claro, pero sobre todo para que lo pongan en la nevera. Ponlo en la nevera, porque esto pique y se extiende y no es la primera vez que vamos a ver un deterioro gubernamental en su máxima expresión. El problema es que con transacciones, con privatizaciones que son prioridad para el pueblo de Puerto Rico, como es el asunto del servicio esencial de la energía eléctrica. Nos fuimos, nos vamos más temprano. Gracias por estar. Esta semana parece que todo el mundo lo va a coger de rolling pin. Déjenme hacer algún comentario con ustedes. Exactamente, Carmen Enite. Eso lo puede pensar alguna persona normal que no tenga ataduras con nadie. Exacto, Michelle Schurer. Rita, el hermano trabaja en Genera. La hermana... ¿el hermano de quién? Porque entiendo que la hermana de Noelia García Bardales trabaja en Luma. Malungo, tarde, pero estoy aquí. Nunca es tarde, si la dicha es bonita radio. Mirna Serrano, esa carta es un show para que digan que hacen algo. Ahora se tardan un siglo en un caso y en las elecciones dicen que cumplieron y el atraso, claro. Y el atraso al tribunal no es su culpa. Siempre hay espacio en mi nevera. Gracias, Ivonne Padua. Michelle, Yuyo. No sé quién es Yuyo. Respirándole en el cuello, la Peque, frente a Plaza Las Américas, 24 de julio, 4 p.m., para afuera, Luma y Genera, New Fortress. Gracias por recordármelo. Eso es una convocatoria. Y de hecho, vamos a terminar con esta imagen. Es una imagen poderosa. Hay diferentes porque entiendo que el amigo Quique, Planeta Quique, de hecho, hay otra. Se las voy a colocar ahora mismo. La convocatoria es a una marcha frente a Plaza Las Américas, en efecto a las 4 de la tarde, y lo que establece, como dice la Peque, es para afuera Luma, Genera y New Fortress. Me encanta cómo están haciendo precisamente mención de lo que realmente es el entramado privatizado de la energía eléctrica en Puerto Rico. Es Luma, Genera y es New Fortress. No te olvides de eso, porque es fundamental llamar las cosas por su nombre. Nosotros nos vamos. Gracias por haber estado y haber comentado. Saben que siempre pueden donar cuando estemos al aire con en el chat en que estamos ahora mismo, que también lo pueden hacer en bonitasradio.net y allí con PayPal y tarjetas de crédito, fundacionperiodismo21.com, siempre en Periodismo 21 y en Bonita Radio en ATH Móvil. Buen provecho, que descansen. Mañana es otro día de otras noticias con café. Nos vemos mañana. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.